No se puede tratar un acné con solo cambio del estilo de vida. Eso es totalmente falso. ¿Cuál es el error más común que cometen los pacientes que padecen de acné que se lo intentan tratar en casa? Lo peor es hacer algo creyendo que está bien y que finalmente a largo plazo no te va a traer absolutamente ningún resultado. ¿Cómo, por ejemplo, el estrés y la ansiedad afectan al acné? El consumo de whey protein produce más acné. El consumo de algunos suplementos con vitamina B12 produce más acné. ¿Cuál es el mayor mito que tienen las personas con respecto a la caída del cabello? El mejor ejemplo de eso es usar un champú y empezar a tomar biotina creyendo que te está haciendo bien. Gastar años en que pudiste haberte empezado a tratar mejor y que se te caiga finalmente el pelo. ¿Es normal la alopecia en mujeres más que en los hombres? El 90% de mi práctica privada es digital. Hay muchas cosas que se pueden resolver absolutamente por telemedicina. ¿Y cómo tú crees que esto de las redes sociales, los doctores influencers, han cambiado la forma en que los pacientes acceden a la salud? El 90% de la información en redes sociales es información basura. Por estrés, ¿se me puede caer el pelo? Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Tech. A mi lado, como siempre, Iván Wolf, mi gran socio cofundador y CEO de Salud Tech. ¿Cómo estás, Iván? Hola Juan Pablo, muy bien, un saludo a toda la audiencia. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Estamos con el doctor Gabriel Aedo, dermatólogo, emprendedor e influencer con más de 2 millones de seguidores en las redes sociales. 2 millones de seguidores en las redes sociales. Hoy día vamos a estar conversando temas muy profundos como lo son el acné y también la caída de pelo. No vamos a perder ni un minuto. Doctor, ¿qué es el acné y cómo afecta a la salud de las personas? Bueno, el acné es una patología, una enfermedad inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea. Básicamente lo que ocurre es que primero se tapa el folículo pilosebáceo y lo segundo es que se produce demasiado sebo. Entonces ese sebo no logra salir por la unidad pilosebácea, entonces eso genera una obstrucción y después básicamente esta obstrucción se revienta y produce inflamación, infección, etc. Consulta, y si pudiéramos describirlo en términos un poco más simples. Claro, es, un poco más simple. El acné básicamente es que se tapen tus glándulas y que produzca mucho sebo. Y esa que se tapen las glándulas se producen básicamente granos. ¿Y eso pasa siempre, a cualquier edad, a cualquier persona le puede pasar eso? Ya, el acné habitualmente la estadística dice que afecta cerca del 85-90% de los adolescentes. Ahora, habitualmente se cree que es una enfermedad netamente de la adolescencia. Sin embargo, puede afectar absolutamente en cualquier edad. Y de hecho es muy, pero muy frecuente en las mujeres adultas el debutar con un acné, sobre todo por suspensión de anticonceptivos o también, por ejemplo, tomar vitamina B12, produce demasiado acné y también el estrés. Me imagino, doctor, que el estilo de vida de las personas tiene mucho que ver también con el tema del acné. Entonces mi pregunta va un poco relacionada. ¿Se puede tratar el acné solamente con algunos cambios en el estilo de vida o sí hay que pasar por medicación? No se puede tratar un acné con solo cambio del estilo de vida. Eso es totalmente falso. La verdad de las cosas, se cree mucho que yo voy a tomar batidos verdes, voy a tomar ajo y me voy a curar el acné o algunos remedios caseros. Y la verdad es que con eso no se puede tratar un acné de forma eficiente, no se va a curar un acné por ningún motivo con ese tipo de métodos. Se requiere sí o sí algún tipo de tratamiento para poder solucionar un acné. ¿Y ayuda un poco? Ayuda, sí, yo te diría que, mira, tiene habitualmente como un 10% de eficacia, yo te diría. La verdad es que si bien tiene algún tipo de peso en el acné, básicamente lo que se recomienda es consumo de omega 3 primero, al menos 2 veces al día yo se lo indico a mis pacientes. Lo segundo es dejar de consumir muchos lácteos, máximo 2 lácteos al día. Y el tercer elemento que siempre se recomienda en el caso del acné es tratar de alimentarse con alimentos de bajo índice glicémico. Esas son como las recomendaciones generales con respecto a la alimentación y el acné. Ayuda, pero no lo va a curar. ¿El deporte incide en algo? El deporte, obviamente el deporte va a incidir en todas las patologías, yo creo que en todo, pero aún así no se va a sanar. Personas que hacen mucho deporte, por eso vemos personas que hacen mucho deporte y tienen acné. Sí. Yo hace un tiempo, por ahí por el año 2020, 2021,
bueno, estaba muy estresado por distintos factores y me empezó a salir más acné de lo normal. Y ahí me recomendaron tomar algún tratamiento y opté por el tratamiento del láser. Que básicamente una vez cada cierto tiempo iba, me aplicaban un láser y bueno, y ahí la doctora también sugirió complementarlo con alimentación. Entonces, ahí tú, ¿qué opinas de ese tratamiento con láser? Ya no voy a hablar mal de ningún colega, pero el acné no se trata con láser, por Perfecto. ningún motivo. El tratamiento con láser el láser es un complemento del tratamiento de acné. Ya. El principal tratamiento de acné, que debe estar en todas las etapas de acné, deben ser los retinoides. Ese es el pilar, la base de cualquier tratamiento de acné, ya sea tópicos como la tretinoína, adapaleno, tazaroteno o eventualmente orales como la isotretinoína. Uf, interesante. Interesante. Y también me recomendaron lo de la alimentación. Los lácteos, me acuerdo que lo mencionaron. Pero ¿de verdad no es tan importante la alimentación? ¿O la alimentación sí pasaría a ser...? O sea, la alimentación es relevante para todos tener un estilo de vida saludable, ¿cierto? Para tener una dieta antiinflamatoria, Claro. para disminuir nuestro riesgo cardiovascular, etc. Pero que una persona por alimentarse de tal o tal manera va a Claro. solucionar un acné, eso es imposible, eso no ocurre. No, eso no pasa. Con una alimentación no se soluciona una rosácea, no se soluciona una alopecia, no se soluciona una psoriasis, una dermatitis atópica. Si bien la alimentación es un pilar fundamental en nuestra vida, pero no cura enfermedades como el acné. Perfecto. ¿Y qué hábitos tú recomendarías a las personas que quieran o que estén padeciendo de acné? Es súper interesante ahí los hábitos que uno recomienda. Bueno, principalmente yo le recomendaría a la persona, obviamente, que haga ejercicio, ¿cierto? Lo que te comenté, que la alimentación sea idealmente antiinflamatoria, con aceites de pescado, por ejemplo, con aumentar el consumo de alimentos ricos en omega 3. Algunas cosas prácticas, ¿cierto? El consumo de whey protein produce más acné. Ok. El consumo de algunos suplementos con vitamina B12 produce más acné. El estrés produce más acné. ¿Por qué? Porque aumenta el cortisol. El cortisol actúa sobre la glándula sebácea, produce más sebo y se produce el acné. Entonces, si bien hay una alternativa, ¿cierto? de tratamientos, pero tenemos que entenderlo como tratamientos complementarios del acné. Perfecto. Hoy día con el acceso que tenemos todos a Internet, a Google, las búsquedas de Google, también hoy día con la inteligencia artificial, ChatGPT, ¿cuál es el error más común que crees tú, cierto, que cometen los pacientes que padecen de acné que se lo intentan tratar en casa? Bueno, creo que está lleno de errores en el concepto de acné. O sea, uno puede, por nombrar alguno, el uso de pasta de dientes, el moler aspirina para ponerse los granos, el ponerse hielo directamente o el ponerse incluso pañitos calientes. Yo creo que de esas todas las hice yo cuando era adolescente. Pero uno de los errores que probablemente más duelen en la consulta es que a mí me vienen los pacientes y usan un montón de productos que lo buscaron en internet porque le funcionaron a alguien que se los dijo que le funcionaba para el acné y empezaron a utilizarlo y no les funciona. Y llegan a la consulta y yo les digo, bueno, todo eso no tenemos que ocuparlo. Y han invertido dinero, han invertido plata, más de 100 lucas, 200 lucas en productos cosméticos que ninguno les sirve. Entonces, una vía, es cierto, educarse con los productos que tienen que utilizar a través de redes sociales, de fuentes confiables, no del influencer que en el fondo que no sea del área médica, o lo mejor, y a veces sale muchísimo más económico, ir donde un profesional que sepa de la patología, que es el dermatólogo, para que te trate bien. Perfecto. Yo quiero hacer un pequeño zoom a eso que comentaste. Hoy día yo creo que hay muchas personas que, por ejemplo, se pueden poner pasta de diente en el grano. Eso yo creo que está por lejos de generar un beneficio. ¿Podría resultar perjudicial para la piel ponerse pasta de diente que está hecha para los dientes? Sí, efectivamente. O sea, lo principal que produce una pasta de diente en la cara es una dermatitis. ¿Ah? Eso es lo principal que puede llegar a producir. ¿Por qué? Porque no está indicado en esa condición. Entonces,
A mí también me pasó que me puse pasta de diente y me quemé la cara. Después tenía una inflamación y luego tenía que lidiar con el grano y además con la inflamación. Entonces, en ese sentido, es mucho mejor buscar un producto que contenga peróxido de benzoilo, que tenga ácido salicílico o que tenga ácido glicólico y ponerlo puntualmente en el grano y con eso se soluciona el tema. Perfecto. Yo creo que eso está como en la cultura chilena, no sé, latinoamericana, porque en mi caso yo también lo usé muchas veces, me lo recomendó mis amigos del colegio, y bueno, me imagino que pasa harto eso en realidad, como que la cultura popular piensa que algo funciona, pero en realidad nunca ha funcionado, y bueno, eso da para otro capítulo de a dónde vendrá esa cuestión, pero bueno. Oye, doctor, y quizás yéndonos un poco más en la profunda, todo el tema del acné, generalmente a ti que te consultan, bueno, mencionar que el doctor tiene también su página, él hace telemedicina, ve a muchos pacientes, entonces generalmente son consultas estéticas, es decir, el acné es un problema visual, de la gente no se siente cómoda, o hay algo más profundo que quizás incluso puede empeorar si es que no es tratado. Claro, el acné va más allá de un problema netamente estético, ¿no? Es un problema de salud cutánea. Es un problema que no es que las personas busquen algún plus para embellecerse, que si lo hacen está espectacular, la verdad. Pero este es un problema de salud cutánea y que trae consigo problemas psicológicos, problemas de autoestima, el no querer salir, por ejemplo, a la calle porque pueden verlo, o muchas veces yo creo que a muchos les pasó que tenían un grano y dijeron, bueno, mejor no voy porque me van a ver el grano y uno se siente mal. Entonces, definitivamente es un problema que va más allá de un problema netamente estético, conlleva un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Perfecto. Ya para ir cerrando el tema del acné y pasar a otro tema muy relevante, ¿qué consejo, para poder resumir esta conversación inicial del acné, qué consejo le podrías decir tú a ese paciente que está hoy día sufriendo de acné, que le da vergüenza salir, que le da vergüenza conversar con sus amigos? ¿Qué consejo le darías tú a ese adolescente que está pasando por ese periodo? Yo le diría a esa persona que el acné actualmente tiene tratamiento y para mí, personalmente, para mí el acné tiene cura. Actualmente los acnés pueden ser resueltos en su mayoría de los casos y andan espectacular con los tratamientos que actualmente existen. Que eventualmente, si quiere algunas recomendaciones generales, es, como comentamos, omega 3, idealmente bajar el estrés, como recomendaciones generales, ¿cierto? Alimentos de bajo índice glicémico y también bajo en lácteos. Y si va a ocupar una rutina de skincare, ¿cierto? Que utilice limpiadores que idealmente tengan un poquito de BHA o ácido salicílico, posteriormente una cremita que puede ser una crema hidratante y finalmente un protector solar. Y en la noche que se limpie la cara con un limpiador de algún ácido salicílico, luego una crema con algún tipo de tratamiento, peróxido de benzoilo, ácido salicílico, ácido glicólico y a dormir. Y que consulte al dermatólogo si obviamente no pasa con eso. Perfecto. Vamos a hablar, Iván, acerca de la alopecia. Yo creo que también la alopecia, el tema de la caída del pelo, también es un tema muy particular y que se repite mucho en la consulta, me imagino, doctor. Entonces, primero que todo, ¿qué es la alopecia? ¿Cuáles son sus causas más comunes y cómo abordarla? Bueno, alopecia es básicamente pérdida de pelo. Ese es el sinónimo de alopecia, ¿no? Y existen múltiples causas. Pero probablemente las que más vemos en la consulta diaria son dos, ¿no? La primera es la clásica calvicie, ¿ya? O alopecia androgenética, que es la típica que a los hombres se nos empiezan a generar más entradas y empiezan a perder pelo a nivel de la coronilla. Y lo otro que se llama efluvio telógeno, que es básicamente cuando una persona va y consulta, doctor, se me está cayendo el pelo, hace 3 meses se me está cayendo el pelo. Probablemente esos son los dos tipos de pérdida de pelo que mayormente vemos. Hay otros tipos, obviamente, que son cicatriciales, un lupus, eventualmente un líquen planopilar, una alopecia areata, que no son tan frecuentes, pero también están ahí. Qué bueno. Voy a aprovechar esta instancia que estoy al frente del doctor Gabriel Aedo, dermatólogo muy destacado, para preguntarle, por ejemplo, yo
tengo 30, tengo esta entrada. ¿Debería preocuparme o todavía no? Eso tiene un costo, Iván. A ver, mira, la verdad de las cosas es que varios hombres, ¿cierto? Tenemos entradas, yo también tengo entradas. Y en general, cuando tenemos la entrada, tenemos que entender un poquito qué es lo que podemos llegar a hacer. Cuando tenemos entrada, uno, el tratamiento médico está centrado en que no siga progresando la entrada. Pero eventualmente si tú quieres repoblar esa entrada, quieres que salga pelo en esa entrada, ahí obviamente no hay unidades foliculares que puedan crecer, por lo tanto se indica más bien un trasplante capilar. Perfecto, pero ¿cuáles son los síntomas que uno debería estar atento para acudir a un médico? ¿En qué momento uno se da cuenta, oye, esto no es normal? Bueno, generalmente uno se da cuenta que esto ya no es normal cuando vemos que empiezan a salir pelos demasiado finos o demasiado chiquititos. Yeah. Muchas veces también vemos en la línea de implantación que hay pelitos solitos. Cuando tenemos esos pelitos solitos, vello fino, o por ejemplo nos lavamos el pelo y vemos el cuero cabelludo, son signos de que podríamos tener una alopecia androgenética y que idealmente deberíamos empezar con algún tipo de tratamiento, ya sea preventivo que nos siga avanzando o eventualmente tratamientos que hagan crecer más pelo. Genial. Ese tratamiento preventivo, ¿en qué edad tú lo recomiendas? Y ya en el caso de la que uno ya tiene una caída un poco más pronunciada, ¿la única manera es cirugía, ese implante? ¿O hay otros mecanismos menos invasivos para tratarlo? Generalmente la alopecia androgenética es variable, pero habitualmente se ve en calvicie que la caída de pelo puede afectar habitualmente desde la adolescencia, ¿no? Y va a depender un poquito de la edad del paciente y de las características de la severidad del tratamiento que vamos a indicar. Pero podemos perfectamente partir un tratamiento en la adolescencia para un paciente con calvicie. Y con respecto al trasplante, es una excelente alternativa. Sin lugar a duda, es un muy buen tratamiento, pero tenemos que entender que el trasplante capilar no trata la fisiopatología o lo que está finalmente produciendo la alopecia androgenética. No lo trata. Entonces, si bien te va a crecer más pelo, pero esto va a seguir progresando y los folículos no trasplantados se te van a finalmente terminar cayendo. Dentro de lo poco que yo sé, porque yo tengo harto pelo, gracias a Dios, pero lo que he escuchado es que la gente bien adinerada, que tiene hartas lucas, puede hacerse, ¿cierto?, un trasplante de pelo, porque me imagino yo que es caro, al menos así era antes cuando yo escuchaba esto. Primero que todo, ¿es así hoy en la actualidad? ¿Es caro hacerse un trasplante? ¿Y cuáles son los riesgos que tiene trasplantarse pelo? Bueno, efectivamente, depende un poquito lo caro, ¿no? Pero el precio, porque para uno puede ser caro una cosa, para otros otra, el precio son aproximadamente 2 a 3 hasta 4 millones de pesos. Va a depender de las unidades foliculares a trasplantar y la cantidad de alopecia que tenga el paciente. En realidad es una cirugía muy poco riesgosa, que la verdad de las cosas es que anda excelente en la mayoría de los casos. Los únicos riesgos son los de toda cirugía, que vayas a tener algún tipo de infección en la zona, pero el riesgo de que, por ejemplo, no vaya a funcionar el trasplante es muy poco probable. Lo que sí es muy importante evaluar que la alopecia no tenga otro tipo de patología, porque en ocasiones hay una enfermedad autoinmunitaria que puede verse como una alopecia androgenética, y si se llegan a trasplantar esos pacientes, se les cae todo el pelo trasplantado en más o menos 2-3 años. Complicado. Doctor, y en tu experiencia principalmente, para todas las personas que tendemos a estresarnos mucho, a estar constantemente muy pendientes del trabajo, o aquellos que necesariamente vivimos estresados porque nos gusta estar estresados. Creo que se habló de este tema, pero igual creo que es importante profundizarlo. Por estrés, ¿se me puede caer el pelo? Sí, efectivamente por estrés se te puede caer el pelo. Los episodios muy importantes de estrés hacen que se nos caiga el pelo. De hecho, cuando un paciente se somete a algún tipo de procedimiento quirúrgico, es probable que a los 2-3 meses se le caiga el pelo. También la caída de pelo puede ser por anemia, por déficit de vitamina, por problemas de la tiroide. Hay múltiples causas que pueden explicar finalmente una caída de pelo. Por eso,
cuando nosotros tenemos mucha caída de pelo en un corto periodo de tiempo, que eso se llama flujo telógeno, hay que solicitar ciertos exámenes. De hecho, en la pandemia del COVID, muchas personas que estaban enfermas del COVID, a los 2-3 meses se les caía demasiado el pelo. Entonces, sí, el estrés tiene un factor importante en la caída de pelo, pero ojo, cuando nosotros hablamos de calvicie o alopecia androgenética que sea asociado al estrés, eso no es así. O sea, si bien puede ser un cofactor, un factor asociado, pero la alopecia androgenética es fundamentalmente genética, ¿ya? Si bien el estrés influye, pero es un rol muy minoritario. La verdad de las cosas es que una alopecia androgenética es fundamentalmente genética y eso es así. No influye la alimentación, no influye mucho el estrés. La alopecia androgenética es fundamentalmente genética y eso es básicamente por una mutación de una enzima que se llama 5-alfa reductasa. Entonces los tratamientos tienen que estar dirigidos a esa enzima. O sea, en ese caso, también yéndose un poco en la profunda, un trasplante estaría yendo como en contra de la genética de la persona, que en el fondo esa persona nació con ese gen que iba a hacer que se le caía el pelo y nosotros estamos tratando de ir en contra de eso, de alguna otra manera, ¿no? Claro, sí, en cierto sentido. Pero bueno, nosotros en varias situaciones vamos en contra de la genética que se nos otorgó. Claro. Parte de lo que nosotros buscamos como ciertos estándares en la vida. Exacto. Y sumo una pregunta también que nace también, que es personal, que tiene que ver con qué pasa con los pacientes que son diagnosticados de cáncer. Tengo entendido que cuando tienen quimioterapia también se les cae el pelo, ¿no? Yo he visto Claro, efectivamente. generalmente Sí, eso. ahora, eso, bueno, yo tuve quimioterapia y claro, se me cayó absolutamente todo el pelo, pero no ocurre en todos las quimioterapias que se le caiga el pelo al paciente. Existen ciertos medicamentos que producen caída de pelo. ¿Por qué? Porque básicamente la quimioterapia lo que hace es que la célula deja de replicarse. Entonces, empieza a dejar de replicarse porque se replican las células tumorales, ¿cierto? Y se deja de crecer el pelo. Entonces, eso hace que se nos caiga el pelito. Pero efectivamente esos tratamientos también andan muy bien con tratamientos después de sus tratamientos, usar vasodilatadores como el minoxidil, por ejemplo. O sea, después se puede recuperar si es que alguien supera la quimioterapia, después podría recuperar su cabello. Entonces. Efectivamente, el pelo crece distinto, eso sí, un poco más fino, puede crecer de un color distinto. Si tú tenías el pelo liso, puede crecer un pelo con rulos, o si tienes el pelo con rulos, puede crecer liso. Pero efectivamente se puede volver a tener el calibre, el grosor del pelo anterior con tratamientos absolutamente. Oye, doctor, ¿y por qué algunas personas tienen canas de más temprana edad que otras? ¿Estás abusando? Claro, las canas se dan por un proceso oxidativo fundamentalmente. ¿Qué ocurre? Que se generan radicales libres, esos radicales libres van destruyendo las células que producen finalmente el pigmento en nuestra piel y se producen las canas. Entonces, y también el otro factor que se produce en las canas es genética. Entonces, los principales tratamientos para poder prevenir la aparición de nuevas canas es usar antioxidantes orales. Vitamina C, astraxantina, vitamina E, arándanos, comer arándanos, etc. Buenísimo. Yo creo que hay que volver a hablar un poquitito del acné, Iván. Hablando también de las enfermedades de salud mental. ¿Cómo, por ejemplo, el estrés y la ansiedad afectan al acné? Claro, como lo comentamos previamente, lo que viene siendo el estrés o la ansiedad, como bien sabemos, se activan los circuitos, ¿cierto?, simpáticos en nuestro cuerpo, lo que producen que la glándula suprarrenal produzca cortisol y el cortisol actúa sobre la glándula sebácea, finalmente induciendo la mayor producción de sebo y este sebo finalmente producido de manera excesiva hace que no logre salir por el folículo pilosebáceo y se produce el brote de acné. Por eso también muchas veces cuando tomamos algún tipo de corticoide o nos aplicamos algún tipo de corticoide, que es básicamente cortisol, se producen brotes de acné. Sí. Y en tu consulta, ¿cómo ha sido el tema o cómo tú tratas el tema de la autoestima de los pacientes? ¿Qué tan afectados te han llegado pacientes por tema de acné o caída del pelo?
bastante. O sea, los pacientes vienen devastados en general, vienen de múltiples tratamientos, habitualmente realizados tanto por otros profesionales como en su casa, y vienen muy estresados, muy angustiados porque la verdad es que no saben mucho qué hacer y lo peor es que ya le están dejando algún grado de cicatrices, entonces eso genera mucha ansiedad del tipo de lesiones que puede generar el acné. Habitualmente yo lo que tiendo a hacer es calmarlo, es decirle que esto tiene solución, que tiene tratamiento, que va a demorar, eso sí, que no tiene que ser ansioso porque el tratamiento demora en tener buenos resultados, pero que finalmente los tratamientos a largo plazo terminan siendo en el 98% de los casos muy efectivos. Buenísimo. Y me imagino entonces que como complemento a poder tratar esa ansiedad natural que se debe dibujar en todos estos pacientes que tienen esta patología del acné o la alopecia, ¿tú haces un trabajo como colaborativo con otros profesionales de la salud? Es ¿O no es así? ideal poder trabajar en conjunto, ¿no? Con profesionales de la salud del área mental cuando esto impacta, ¿cierto?, de manera significativa a la calidad de vida del paciente. Entonces, en ocasiones sí tenemos que a los pacientes derivarlos a psicoterapia o eventualmente a tratamientos psiquiátricos para que puedan ayudarlo a lidiar con este proceso. Y posteriormente, si requiere medicación, se lo van a indicar, o si necesitan una terapia cognitivo-conductual o psicoterapia solamente, es una buena alternativa para los pacientes que tienen acné, sin lugar a dudas. Perfecto, entiendo. ¿Cómo se trata la alopecia? A ver, la alopecia androgenética o calvicie, hay dos tratamientos que son fundamentales en absolutamente casi todos los pacientes. Lo primero, como dije, esto se debe a una alteración de la 5-alfa-reductasa, por lo tanto hay que inhibirla, finasteride o dutasteride, ya sea oral, tópico o intralesional. Y los segundos son los vasodilatadores, minoxidil, ya sea tópico o oral. Perfecto. ¿Eso es como una crema o no? Esa es una loción. Una loción. O espuma, también existe. Ah, como espuma. ¿Y se aplica en la ducha? ¿En qué momento del día para tener una idea? Habitualmente antes de acostarse, con pelo seco, uno se aplica o habitualmente 4 o 5 puffs en el cuero cabelludo, se hace un leve masaje y luego se va a dormir. Y en la mañana siguiente te lavas el pelo, sí. Genial. ¿Y para el acné? Para el acné, el tratamiento que debe estar en todas las fases de acné deben ser los retinoides, ya sea tópicos u orales. Los retinoides tópicos pueden ser el adapaleno, el ácido retinoico o también el trifaroteno. Y retinoides orales como eventualmente la isotretinoína. Perfecto. ¿Y hay diferencia en la marca del fármaco o existen bioequivalentes? Existen bioequivalentes que andan espectacularmente bien, quizás un poquito más lento, pero muy buena. Finalmente los pacientes andan muy, muy bien con los tratamientos. Y eso hace que el tratamiento sea muchísimo, pero muchísimo más económico. Exacto. Entonces decirle a los pacientes que consulten en su farmacia por los bioequivalentes, porque me imagino que deben haber algunos tratamientos carísimos, pero si existen alternativas que son igual de efectivas, creo que esas son las que habría que recomendar, me imagino. Efectivamente. ¿Y qué pasa con el rodillo? Que yo he visto algunos amigos que están con eso. Claro, el llamado derma roller, que básicamente son múltiples agujitas que van en distintos grados de 0.25, 0.5 hasta 1, hasta 4 milímetros que producen básicamente una microlesión a nivel de la epidermis y dermis, y eso habitualmente produce una pequeña inflamación, lo que produce finalmente una mejor vascularización, que llegue más sangre, y eso hace que finalmente se pueda generar o que aumente un poco lo que es el pelo. Ahora, es un tratamiento complementario, no lo recomiendo como primera estrategia. Definitivamente existen otros tratamientos que andan muchísimo mejor sin la necesidad de tener que utilizar algo que quizás se te puede infectar, te puede generar heridas, te puede doler, te puede picar, etc. Yo le dejaría los dermarollers definitivamente a los profesionales del área de la salud. Claro. ¿Y qué pasa con la automedicación? ¿Te llegan muchos pacientes automedicados, autotratados también? Sí, llegan muchos pacientes automedicados en términos de alopecia, pero lo peor es hacer algo creyendo que está bien y que finalmente a largo plazo no te va a traer absolutamente ningún resultado. Y el mejor ejemplo de eso es usar un champú y empezar a tomar biotina creyendo que te está haciendo bien. Gastar años
en que pudiste haberte empezado a tratar mejor y que se te caiga finalmente el pelo. Entonces, evidentemente que es mucho mejor, porque en la alopecia androgenética hay un tema. Mientras más tú te demores, más va progresando. Claro. Entonces, evidentemente que uno tiene que hacer tratamientos que sean efectivos desde un inicio. Perfecto. Yo tengo una pregunta relacionada a la limpieza facial, al skincare. Al menos en mi cultura, en mi formación familiar, nunca se me enseñó a tener una rutina, quizás por ser hombre, de limpieza nocturna antes de irme a acostar. Entonces, ¿tú recomendarías a todo el género masculino comenzar a tener una rutina de limpieza facial, al menos nocturna o diurna, no sé? Sí, efectivamente, yo se lo recomendaría tanto a hombres como mujeres. A todas las personas les recomendaría comenzar con algún tipo de skincare, ¿ya? Es básicamente muy simple. Usar un limpiador facial que sea adecuado a tu tipo de piel. Lo segundo, usar una cremita hidratante que puede tener un poquito de ácido hialurónico. Y finalmente, un protector solar. Con eso vas a estar previniendo fundamentalmente fotoenvejecimiento o envejecimiento cutáneo y también el riesgo de cáncer. Y si tú quieres agregar algo más, en la noche puedes empezar con algún tipo de retinoide como para que dé un efecto antiedad como un retinol, por ejemplo. ¿Puede ser que el skincare sea algo que haya que enseñar como lavar los dientes? En el sentido de que es un hábito saludable que vale la pena tenerlo. Efectivamente, o sea, el skincare es lo mismo que es un hábito para tu piel, ¿cierto? Que tiene beneficios demostrados el uso de fotoprotector, tiene beneficios demostrados el uso de retinol, o sea, no es una pseudociencia, tiene artículos científicos que lo respaldan y que evidentemente como otros hábitos de vida, el hacer ejercicio, el no acostarse tarde, el dormir bien, el no consumir alcohol, el no fumar, ¿te fijas? Es un hábito más que nosotros deberíamos incorporar, que todas las personas deberían incorporar en su vida diaria. Perfecto. Perfecto. Bien, hablamos harto de los hombres, pero me gustaría hacer énfasis en una experiencia personal que tuve. Mi esposa, bueno, fue mamá, fuimos padres hace poco y durante el embarazo perdió pelo. Entonces mis preguntas son dos. Una, ¿es normal perder pelo en el embarazo? Y la segunda ¿es normal la alopecia en mujeres más que en los hombres? Ya, mira, el perder pelo en las mujeres durante el proceso de embarazo no es normal. Habitualmente, cuando las mujeres están embarazadas, les crece pelo, se ve lindo, se ve más grueso, se ve brillante. ¿Y eso es por qué? Porque aumentan los niveles de estrógeno y eso hace que tengamos el pelo muchísimo, muchísimo más lindo. Sin embargo, posteriormente al embarazo, caen estos niveles de estrógeno y por otra parte las mujeres pierden mucha sangre en el proceso del parto y por otra parte hay mucho estrés en el mismo parto o en la cesárea que se puede hacer, lo que finalmente produce algo que se llama efluvio telógeno postparto o caída de pelo postparto. Es absolutamente normal que ocurra. Eso va a solucionarse de forma solita, no hay ningún problema y habitualmente tiende a durar entre 12 hasta 18 meses. Perfecto. Y en relación a la calvicie, en las mujeres sí pueden tener calvicie. De hecho, un 50% de las mujeres tiene alopecia androgenética o calvicie. Los tratamientos tienden a ser un poquito más complejos en las mujeres que en los hombres, pero evidentemente que también tienen distintos tipos de tratamientos que a las pacientes les va súper bien. Excelente. Vamos a pasar a una siguiente sección de este podcast, una sección bastante entretenida, lúdica y más rápida. Se llama Directo a la Vena, ¿ya? Te vamos a decir un concepto y tú en una línea nos tienes que responder lo que piensas al respecto. Entonces, Iván nos va a decir el primer concepto. La primera, el skincare, ¿sirve o no sirve? Sí, el skincare sí sirve. Si bien es algo que ha estado potenciado por las grandes marcas, definitivamente, y hay mucho producto que no sirve, dentro de todas las cosas, sí hay elementos que sirven en la rutina y yo lo veo en mi práctica clínica diaria. Las personas que hacen skincare tienen una piel más saludable, tienen una piel con más brillo, tienen una piel con menos poros, tienen una piel muchísimo más linda. Ya sabes, para que empieces. Voy a empezar. ¿Cuál es la mejor edad para empezar a utilizar productos antiedad? La mejor edad para empezar a probar productos antiedad es habitualmente cuando nosotros vemos algunos signos de envejecimiento cutáneo. Empezamos a ver
arrugas o ese tipo de cosas. Pero yo si te dijera alguna edad, son los 25 años una buena estrategia. Buenísimo. ¿Y la alopecia es hereditaria o hay otros factores también que afectan? La alopecia androgenética es netamente hereditaria. No hay otro factor asociado en la génesis de la alopecia androgenética. ¿Existe alguna cura definitiva para el acné? Sí, a mi modo de ver las cosas, existe cura del acné. Es considerada una enfermedad crónica, pero igualmente después del tiempo, o sea, una persona que tuvo acné a los 20 años puede no estar con tratamientos, tener 30 años y sin acné. Para mi modo de ver las cosas, el acné sí tiene cura. ¿Y cuál es el mayor mito que tienen las personas con respecto a la caída del cabello? El champú. ¿Champú no sirve? El champú, o sea, todas las personas me Tío Nacho no sirve. consultan. Es preferible no decir marca. Ah, sí, sí. Sí, después te funan. No. A ver, todas las personas vienen a consultarme y me dicen ¿qué champú usar en caída de pelo? Si bien pueden llegar a ser un complemento, es demasiado poco útil en relación a los tratamientos que se utilizan. ¿Y por qué la gente cree que es útil? Porque claro, la mayoría de las caídas de pelo que la gente tiene son un efluvio telógeno porque estaban estresados, porque les pasaba algo. Entonces empiezan a utilizar un champú, empiezan a utilizar la biotina y se les pasa. Pero porque naturalmente esa caída de pelo iba a pasar, ¿se entiende? Ujú. O sea, no es porque usó el tratamiento. Si no lo hubiesen hecho, igual se le hubiese pasado. Eso ocurre en la mayoría de los efluvios telógenos o caída de pelo. Y ahora con la alopecia androgenética, eventualmente existen alternativas, qué sé yo, que inhiben la 5-alfa-reductasa, el ketoconazol, la cafeína. Ese tipo de cosas pueden inhibirlo, pero son tratamientos complementarios, no es un tratamiento de regla. Perfecto. ¿Y hay algún mito sobre el acné que te gustaría transmitir para que la gente en verdad deje de creer en él? Hay ciertas personas que consideran que el acné es un problema de higiene, que tienen que lavarse la cara varias veces al día para poder solucionarlo. La verdad, eso es totalmente falso. El acné requiere lavarse el rostro, como todas las personas, al menos 2 veces al día, pero no es que por lavarte más el rostro se va a solucionar un acné. Perfecto. Interesante. Oye, doctor, ahora vamos a hablar de la telemedicina y cómo esta, digámoslo así, forma de atender funciona en los casos de pacientes con problemas dermatológicos, ya sea acné, alopecia o quizás otras cosas. En tu caso, ¿cómo esta herramienta te ha servido para atender a los pacientes? ¿Y qué es lo último que está pasando? Claro, yo creo que la telemedicina es lo que finalmente llegó como una herramienta más para atender a los pacientes, sobre todo a pacientes que no tienen acceso a la posibilidad de consultar con un profesional por la lejanía y además a revolucionar un poquito la medicina como la vemos actualmente. Hay muchas cosas que se pueden resolver absolutamente por telemedicina. Yo mismo me sorprendo de los resultados que tienen mis pacientes de alopecia androgenética, los cambios que tienen, o los pacientes por acné. Son patologías que uno hace el diagnóstico viendo, no necesitas otro tipo de cosa. Entonces, la verdad, las cosas que con una buena foto y con un muy buen profesional puedes perfectamente resolver gran parte de patologías dermatológicas, dermatitis, tiña, sarna, etcétera. Hay muchas patologías que se pueden resolver a través de la telemedicina. Perfecto. Y aquí me quiero detener un poco porque yo creo que también es nuestra expertise, y me imagino que la tuya también. Recordemos que el doctor Gabriel Aedo también tuvo un paso por Salud Tech, Sí. en nuestra clínica digital, y hoy día emprendedor con su clínica propia, dermatologiaonline.cl. Así que compartimos algo en común que es la telemedicina, el trabajo de la telemedicina. Nosotros hemos visto que muchos pacientes nos han dicho constantemente, no, pero es que ¿cómo un dermatólogo me va a ver por cámara? Entonces yo creo que en estos 6 años que nosotros llevamos ha sido una constante discusión o intentar como argumentar para que ese paciente confíe en la telemedicina para que comience su tratamiento, como muchos otros ya están confiando. Pero ¿qué podrías decirle tú a esos pacientes que hoy día siguen creyendo que la telemedicina no sirve?
Yo le diría que confíen en eso, en la telemedicina. Definitivamente es una tremenda herramienta para poder sanar muchísimas patologías y lo ideal es que la teleconsulta sea a través de una foto, que le saque una foto bien tomada. No es que yo a través de la cámara web, ¿cierto? La webcam me va a ver el médico. Eso no es posible. O sea, es muy difícil. Tiene que ser a través, sí o sí, de una foto, y con una fotografía, la verdad es que los estudios lo han demostrado, se puede resolver gran parte, un 70-80% de la patología dermatológica, igual que la medicina tradicional. Perfecto. ¿Sabías que en SaludTech tenemos dermatología, pero para la previsión de FONASA? Hoy ya estamos Buenísimo. entregando el Así servicio es. por venta de bono FONASA. Los pacientes pagan 13.000 pesos y acceden a un dermatólogo. Buenísimo, buenísimo. Ese es tremendo, tremendo avance. Sí. Doctor, y hay otros médicos que en el fondo dicen, no, yo tengo que ver al paciente. ¿Todavía existe cierta fricción por parte de los médicos? Sí, lógicamente. O sea, cuando yo les cuento que yo trabajo probablemente de mi práctica privada, el 90% de mi práctica privada es digital. Y yo les comento eso, los médicos dicen, bueno, pero ¿cómo puedes evaluar al paciente? ¿Cómo te sientes satisfecho, etcétera? Y la verdad es que sí, y en realidad no es solamente una sensación mía, es una sensación del feedback de los pacientes. Los pacientes me lo comentan, me mandan mensajes, me escriben sus opiniones, me dicen que les gustó, me dicen que se sintieron escuchados, que se sintieron bien atendidos, ¿te fijas? Entonces, honestamente, es una tremenda, pero tremenda estrategia que el paciente le va muy, pero muy bien. Perfecto. Iván, acá te voy a sorprender. A ver. Más de 2 millones de seguidores entre No. TikTok e Instagram. Creo que nunca me he enfrentado a un médico con tanta influencia en redes sociales. ¿Cómo te ha impactado tu vida, tanto personal como clínica, como médico, el tener tanto impacto en tu comunidad de redes sociales? Sí, yo creo que ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido en mi vida, debido a que las personas lo agradecen muchísimo la información, me mandan mensajes, me mandan cariño, etcétera. Entonces uno como que se motiva más también, porque en el Claro. fondo te van retroalimentando el feedback, te van diciendo, mira, lo estás haciendo bien, te va bien, sigue dándonos contenido. Y la verdad de las cosas es que eso en el fondo uno, si siente que está aportando al mundo algo, la verdad de las cosas es que es bastante agradable. ¿Te han saludado en la calle? Sí, me han saludado a la calle algunas Bueno. veces, sí. Extraordinario, ese ya es el siguiente nivel. Oye, doctor, ¿y cómo tú crees que esto de las redes sociales, los doctores influencers, han cambiado la forma en que los pacientes acceden a la salud? Claro, son pacientes muchísimo más informados, ¿ya? Pero es la buena información, ese es el tema. Porque probablemente si no hubiesen médicos que estuviesen hablando estos temas que estamos hablando, por ejemplo, nosotros, los pacientes estarían adquiriendo la información a través de el influencer de turno o eventualmente a través del doctor Google, ¿te fijas? Entonces, las redes sociales y lo que viene siendo todo el conocimiento digital se ha ido expandiendo un poco, lo que ha generado pacientes muchísimo, pero muchísimo más informados, y eso se agradece un montón también. Yo en la consulta lo veo a diario, veo que mis pacientes por lo menos todos llegan con muy buenas rutinas de skincare, y yo la verdad es que tengo que hacer leves cambios, los veo muy motivados también por sus cambios, veo la mayoría de mis pacientes que yo veo no fuman, la verdad, y eso me hace sentir bastante bien porque veo que empieza a haber un cambio en la salud global de las personas y adoptar estilos de vida mucho más saludables. Perfecto. Y me imagino que el acceso a tanta información también es un arma de doble filo. O sea, en tu caso, Gabriel, estudiaste 10 años en la universidad para hoy día ser un connotado dermatólogo, pero sabemos que en las redes sociales o con Doctor Google podemos encontrar cualquier tipo de información. Entonces, mi pregunta es como, ¿los pacientes tienen que tener cuidado con tanta información que anda dando vuelta en las redes sociales?
El 90% de la información en redes sociales es información basura. O sea, eso tienen que tenerlo súper en consideración. Entonces tienen que buscar los perfiles que están buscando, que están estudiando, que están aprendiendo y ver si realmente son los profesionales adecuados, porque efectivamente uno estudia medicina 7 años y después hace la especialidad 3 años más, donde solamente se dedica a estudiar la piel. Claro. Entonces, definitivamente un arma de doble filo, pero en ese sentido que hayan médicos que estén creando contenido, que estén generando buena educación para los pacientes, hace un poquito suplir ese déficit en ese sentido. Entonces, en ese caso queda como responsabilidad del paciente a quien finalmente le hace caso. Perfecto. Entonces, reforcemos un poquito. ¿Cuáles son los beneficios principales de utilizar las redes sociales para entregar educación en dermatología? Bueno, los beneficios principales de utilizar las redes sociales son pacientes más informados, pacientes que yo creo que pacientes que no le van a decir como lo que te pasó a ti, el tema del láser, ¿cachai? Me faltó un influencer. Te faltó ahí el video de acné que grabamos. Y pacientes que buscan la estrategia o los tratamientos donde profesionales que son adecuados, ¿no? Sí. Que efectivamente, y ahí se puede reforzar a través de la teleconsulta. Perfecto. Iván, creo que llevamos cerca de 40 minutos conversando acerca de temas importantes, relevantes, que se repiten mucho en adolescentes y en las personas que ya van superando cierta edad también. Hablamos de acné, hablamos de la caída del pelo, de la alopecia. Pero particularmente, Gabriel, te quiero dar las gracias por haber venido al podcast de Salud Tech. Quiero decirle a todas las personas también que nos están viendo, que nos están escuchando, que pueden seguir al Dr. Aedo en sus redes sociales. Si no me equivoco, son Dermaedo. Dermaedo Sí. y Dermatología Online. Dermatólogos Online. Perfecto. Dermaedo en Instagram y Dermatólogos Online. Pueden seguir al doctor Gabriel Aedo, médico dermatólogo. Y nada, Agradecerte, doctor, por tu tiempo. También estuvo muy interesante la conversación hoy día. aprendimos harto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio. Les recuerdo que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o sugerencia, nos puede dejar todo en los comentarios aquí abajito y nos estamos viendo.